Hola Magali, buenas tardes. Vamos a esperarnos unos minutitos, Magali, y si no, empezamos la sesión. De todos modos, pues la grabación se comparte con los alumnos. Mira, es la 1:05 y si no viene nadie, pues empezamos nosotros a la 1:10, ¿sale? Sí, profe. Muy bien. Mientras, por favor, ve revisando la actividad, que son funciones logarítmicas. Entonces, empezamos en unos minutitos.
Hola, muy buenas tardes. Tenemos a Magali y a Citrali. Muy bien, entonces se compartirá la grabación para los jóvenes que por alguna razón no pudieron asistir. Bueno, entonces, pues les recordamos que esta es nuestra última sesión y lo que vamos a ver, pues, son los temas de logaritmos. Entonces, permítame un segundo. Vamos a ver la presentación. Muy bien. Pues nada más así como queda que nosotros en la semana anterior, nosotros habíamos revisado las funciones exponenciales, entonces ya sabíamos de la forma que tiene cuando graficamos en el plano, la forma que tiene la función exponencial es una J prácticamente, y es una J, y la función inversa, que es el logaritmo, que sería una J invertida. Ahora, nosotros pues pensamos por qué qué es un logaritmo, para qué nos sirven. Nosotros ya vimos que las funciones exponenciales de alguna forma describen los sistemas biológicos, el comportamiento bacteriano de los virus, de los prácticamente de los seres vivos, etcétera. Inclusive se utilizan tanto para prácticamente para todo lo que es el conocimiento humano, como es la física, la química, y nosotros en administración, pues ya cuando lleven o si ya están llevando contabilidad, ustedes van a ver las aplicaciones para el interés compuesto y la forma que tiene la forma que se tiene cuando ustedes estén en la administración financiera y hagan la evaluación de proyectos. Entonces, esta es la función exponencial, ya ustedes hicieron su actividad y ahora lo que vamos a ver es qué es la función inversa. Muy bien, pues la función inversa es el logaritmo y cómo entramos o cómo distinguimos. Por ejemplo, aquí nosotros, en esta expresión, nosotros vemos que yo voy a tener una función dada por una base, es decir, esto le vamos a poniendo los nombres. Déjenme un segundo para poder dibujar. Por ejemplo, yo lo que tengo aquí es, a ver, con el rojo, aquí lo que yo tengo es una base, aquí lo que tengo yo es un exponente, y aquí lo que yo tendría sería un resultado o mi función, resultado o función, ¿sale? Por ejemplo, nosotros lo vamos a poner como una función. La función me dice que si yo elevo la base a un número, me va a dar un resultado, es decir, lo podemos escribir de esta forma. Yo tengo una base a la que la voy a elevar a una potencia y voy a obtener un resultado. Ahora, imaginemos que el único que conocemos es la base y el resultado. Y yo quiero encontrar pues el exponente. Entonces, una forma de hacerlo es, la primera que se nos vendría a la mente sería obtener una raíz del equésimo elemento, pero pues eso no es práctico. Entonces lo que nosotros tendremos que hacer es encontrar a la función de logaritmo. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la función logaritmo? Que es el exponente a la cual yo tengo que elevar la base para obtener el resultado. ¿Ya vieron? Eh, Precisamente por eso tuvimos que hacer la discusión de encontrar la función potencia o la función exponencial. Entonces, si yo tengo la base y tengo resultado, con esta función logaritmo yo puedo encontrar el exponente. Entonces, ahora, los exponentes, los logaritmos se definen para números positivos, es decir, aquí hay algunas reglitas que siguen los logaritmos
no existen logaritmos para números negativos, están prohibidos porque, ¿por qué razón? Porque como yo estoy buscando un exponente, pues ningún exponente elevado me va a dar un número negativo. Entonces, por eso solamente funcionan para los positivos. En una materia que se llama variable compleja que iban sus compañeros de ingeniería, a ellos sí, a ellos definen el logaritmo, pero lo definen en otro plano que se llama el plano complejo, pero digo, eso existe, pero nosotros en la administración no lo vamos a ocupar. Muy bien. Ahora, lo que tenemos aquí, pues, es nuestra función, ¿ya vieron? Generalmente, la base es A, esta tiene que ser positiva. Vean, nos dice si A es mayor que uno y el logaritmo de la base es mayor, tienen que ser positivos. Entonces, ya lo dijimos. Entonces, cuando tiene el valor, cuando son positivos, son mayor que uno, para que empiece a crecer. Digo, puede crecer con números más pequeños, pero generalmente se toma como base uno. Entonces, vean que eso se parece mucho a la función exponencial. Es una J. Ahora, la función inversa, perdón, la función inversa, si nosotros la sobreponemos, vean cómo viene. Es decir, el logaritmo es realmente el exponente, es el exponente que yo necesito de la base para obtener el resultado. Aquí lo podemos leer de esta forma. Entonces, vean cómo tiene esta. Es la misma función, pero como si estuviéramos viendo, como si estuviéramos viendo un espejo. Aquí, por ejemplo, la vamos a redibujar. Entonces tendremos esta parte así. Esto me quedó muy abajo. Quedó muy abajo, pero si hacemos la simetría y aquí dibujamos esta asíntota, podríamos ver que prácticamente es como si la función se estuviera viendo en un espejo, se está reflejando. Entonces, esta es la función logarítmica. Ahora, ¿cuál es la ventaja de utilizar logaritmos? Muchas de las operaciones que nosotros tenemos se simplifican y tenemos que observar algunas leyes, como realmente, como ya dijimos que los logaritmos son exponentes, pues cumplen con las mismas leyes de los exponentes. En aquellos tiempos en donde no se había desarrollado la calculadora, es más, por ahí haciendo un poquito de historia, hay por 1600, por 1500, Blas Pascal, matemático de origen francés, hizo una bueno, la primera calculadora fue el abaco, eso es de toda la vida, allá en China se desarrolló y era bastante rápido digo, una vez que tenía una habilidad con el abaco, uno hacía cuentas bastante complejas, pero de lo que se reconoce como en la matemática, cuando se trataron ahora sí que de poder mecanizar estas operaciones, las operaciones aritméticas, pues es cuando tenemos la máquina de Pascal, que realmente era una calculadora, era bastante grande, era una calculadora mecánica, y bueno, lo único que sabía era sumar, restar, multiplicar y hacer algunas divisiones, no todas, hay algunas que no, como todo era mecánico, pues no, pues ahorita hasta resulta así como de chiste, ¿no? Es que, ¿cómo es posible que esa maquinota no pueda hacer una división, ¿no? O sea, que no pueda dividir, no sé, 3 entre 2? Pero la dificultad técnica, todo era mecánico, entonces imagínense que eran engranes y engranes. Se hagan de cuenta que el Pascal lo que hacía es que él ya tenía todas las operaciones, las más comunes, entonces tendría que hacer toda una maquinaria de engranes y era una cosa así, pues pues ¿cómo le podemos de llamar? Era muchísimo trabajo el que tenía Pascal, pero pues la máquina no era tan funcional. Entonces, pues por ahí después de 100 años viene Charles Babbage, que fue el precursor de la computadora, y pues las operaciones que él hacía, él ya conocía los logaritmos, ya conocía las exponenciales,
Y lo que quería es que la máquina no solamente hiciera la parte aritmética, sino que fuera un poquito más allá, es decir, que podría calcular. ¿Por qué razón? Porque los logaritmos nos ahorran prácticamente muchas cosas. Por ejemplo, si nosotros queremos multiplicar una operación con los logaritmos, simplemente la sumamos. Si queremos hacer una división, pues nada más la restamos y las sumas y las restas quedan en el mismo orden. Entonces, por eso lo que hizo el tratar, desafortunadamente, pues no se llevó a cabo la máquina de Babbage. Él era un hombre de los que se le consideraban que eran nobles y pues realmente la mayoría de la fortuna la gastó en esta máquina que no se concretó. Y curiosamente, así como para los que les gustan así las historias, como dicen por ahí, románticas, había una princesa, la princesa Ada, que prácticamente pues lo estuvo ayudando porque cuando él se le terminó su fortuna, pues ella lo estuvo apoyando, pero desafortunadamente la máquina no se llevó a cabo y se quedó ahí para la historia. Ya después vinieron las máquinas, ahí se retomaron ahí por 1900 y ya con ustedes vieron muy seguramente la historia de la historia de la computación con el profesor Félix. Y bueno, entonces el primer lenguaje de programación, la idea original, la máquina tal y como la conocemos, fue de Babbage. Se implementó la primera que era la ENIAC. Y bueno, como toda esta gente pues está muy metida en esto de los cálculos y las computadoras, el primer lenguaje de computación que se conoce formalmente, o sea, que está reconocido por los estándares norteamericanos europeos, fue el lenguaje ADA. Ahora sí que en honor a la princesa que estuvo, pues prácticamente ella también se quedó sin fortuna por estar apoyando todo esto de las desarrollo de las máquinas. Ellos sabían lo que querían, pero desgraciadamente la tecnología de aquellos tiempos pues no los soportó y no los ayudó. Muy bien. Entonces ya después de anécdota, pues vamos a ver algunas de las propiedades. Como hemos dicho, como son exponentes los logaritmos, pues vean, si yo tengo una multiplicación de dos funciones, pues vean la facilidad que ellos ya tenían en mente. Bueno, Madeleine Babbage y la princesa, la noble que se apellidaba, bueno, él se llamaba Ada, hacían esto. Entonces, si yo tengo una multiplicación muy grande y utilizo los logaritmos, pues prácticamente lo haría sumando. Entonces, si yo necesito hacer una división, pues la división la hago restando. Entonces, vean cómo se simplifican. Ahora, y bueno, la suma y la resta quedan igual, ¿no? Porque son equivalentes. Luego nos dice, si yo tengo el logaritmo de una base A y es una función inversa, ustedes saben que las funciones inversas no son tan sencillas en el plano del álgebra. Entonces, vean que lo único que tengo que hacer es obtener un número, es calcular mi base tal y como está. Tengo logaritmos de base A de la función. Lo único que tengo que hacerle es poner un signo menos. Entonces, con esto, pues nos ahorramos muchísimos dolores como dicen por ahí, ¿no? Nos ahorramos muchísimos dolores de cabeza. Luego, si yo tengo mi logaritmo de la base A, generalmente esos logaritmos se le llaman logaritmos, si no tienen, por ejemplo, si no tienen este símbolo que es la base, no tienen así nada. Imagínense que aquí no está la A, generalmente son logaritmos base 10. Si nosotros ponemos una base A que es diferente de 10, entonces sí hay que escribirla. Entonces, por ejemplo, vean, si yo necesito calcular el argumento de una potencia, vean vean la sencillez que me da. Pues dice, pues, calcula tu potencia y nada más multiplica tu exponente. Entonces, esto, muchachos, hacerlo a mano, cuando no existían las calculadoras y eran menos y cuando no existían los móviles ahora que traen una serie pues de apps y aplicaciones. Esto en mis tiempos era así como, ay, Dios mío,
era un dolor de cabeza menos. Ahora, vean, entonces, si ustedes ven aquí sus contrapartes, aquí la idea que tenía ya Euler y Babbage, dice, mira, pues si son exponentes, es la teoría. Si yo tengo la misma base, pues ¿qué hago? Pues nada más somos los exponentes. Vean aquí la contraparte. Si yo tengo que los exponentes, que las bases son iguales, pues nada más resto los exponentes. Y si yo tengo, pues un número elevado a una base negativa, pues nada más lo único que hago es que saco la inversa y lo multiplico por -1. Y luego cuando tengo una potencia elevada a otra potencia, lo único que hacemos es prácticamente multiplicar, dejo mi base igual y más multiplico mis potencias. Ahora, hay algunos casos especiales que simplifican mucho. Por ejemplo, para la base E, para la base que es 2.7177, que es el número de Euler, entonces el logaritmo lo podemos calcular de la siguiente forma. Yo necesito a la X, que es el exponente. Entonces la X identifico primeramente resultado, base y exponente. Entonces mi exponente es igual al logaritmo de la base E, de la cual me va a dar un resultado. Ahora, esto, como es una base E, lo simplifico como un logaritmo de Y. Ahora, en ambos casos, el logaritmo de 1 es 0. El logaritmo de es 1. ¿Por qué razón? Porque si yo elevo 1 a la 0 me va a dar 1. Y si yo elevo el número E a la 1 me va a dar el número E. Las mismas propiedades que vimos en la tabla anterior se cumplen para los logaritmos base E. También se le conoce como logaritmos neperianos. Bueno, entonces, esta es la teoría que pues necesitamos saber. Muy seguramente ustedes ya en el bachillerato vieron, vieron este tipo de funciones y pues como estos cursos son introductorios, son de métodos 1 y 2, pues lo único que vamos a hacer es hacer un repaso. Bueno, entonces pues vámonos directamente a los problemas. Y los problemas vamos a empezar desde los más sencillos, desde pasar una expresión eh, eh, potencia a una expresión logarítmica y luego de una logarítmica a una potencia. Entonces eso es lo que nos pide ahorita. Y luego dice, del ejercicio 1.6, verifica las siguientes proposiciones y reescríbalas de forma logarítmica con una base apropiada. Muy bien, entonces pues lo que tenemos aquí nuevamente es, esta es una potencia, es decir, es mi 27 está elevado a la -4 tercios y eso me dice que es 1/81, pues entonces yo lo que tengo que acordarme es cómo reescribir mi número. En este caso, la base, tengo que encontrar la base. Entonces en este caso mi base es 3, entonces decimos 3. A la 3, ¿cuánto me da? Pues me da 27. Y luego esta está multiplicada por 4 tercios y esto dice que tiene que ser igual a 1/81. Bueno, pues vamos a verificarla. Sabemos de las propiedades de los exponentes que 3 entre 3 es 1 y me da 3 a la -4. Y sabemos que 3 a la menos 4 es 1/3 a la cuarta y esto es 1/81. Entonces con eso verificamos que es correcto. Ya la verificamos, hicimos el primer paso. Y ahora lo que me dice Aira, pues ahora esto escríbelo como si fuera un logaritmo, pues lo escribimos como si fuera un logaritmo. Primeramente identificamos la base. La base va a ser un logaritmo. La base es 27. ¿Sale? La base es 27. Y luego me dice, esto es el resultado, pues tengo que tomar el resultado que es 1/81 y esto tiene que ser igual a la menos 4 tercios. Entonces ahí está, jóvenes, porque esta grabación se va a compartir. Ese es el resultado. Entonces, lo mismo hacemos con esta, con esta impar. Viene por aquí.
aquí el número a la que tenía que yo elevar este 125 yo lo puedo representar como 5 al cubo. ¿Por qué? Porque 5 por 5 es 25, por 5 es 125. Entonces tengo esto. Entonces tengo 2 tercios. Entonces, como podemos ver por la ley de los exponentes, pues aquí verificamos que 5 al cuadrado es 25. Y luego me dice, pues escríbelo como si fuera un logaritmo. Pues lo escribimos como su forma logarítmica. Entonces tenemos el logaritmo. Me fijo quién es la base. La base en este caso es 125. También la puedo escribir como 5 al cubo, pero bueno, así es más sencillo. Luego me dice que el resultado, lo que realmente yo estaría buscando es que el logaritmo de base 125 o de base 5 al cubo de 25 es 2 tercios. ¿Por qué razón? Vean que aquí hay una forma mnemotécnica de aprenderlo, porque yo sé ya lo comprobamos, ¿verdad? Que si 125 elevado a los 2 tercios, ¿me regresa cuánto? Me regresa 25. Entonces vean, esta es una regla mnemotécnica, y eso es lo que Babbage, él ya tenía las ideas, tiene toda la idea y toda su estructura. Pero lo que él quería, bueno, él y la princesa Ada, era pues llevarlo a una máquina, porque pues es muy fácil, ¿no? ¿Ustedes vieron? Que podemos hacer operaciones muy complejas y con los logaritmos es muy fácil. Bueno, entonces vámonos al siguiente ejercicio que es muy similar. Aquí nos dice probar esto. Bueno, pues hay que probarlo. Primeramente lo que haríamos sería reescribir esta forma, por ejemplo, 16 a la 325 sobre 3 cuartos es igual a 8 a la 125. Una de las cosas que hemos visto desde métodos 1 es que necesito eliminar los exponentes negativos. Bueno, entonces 16 lo puedo escribir como ¿quién? Como 2 a la cuarta, porque 2 a la cuarta me da 16. Luego 625 pues sería 5 a la cuarta. Y todo esto me dice que 3 a la cuarta. Bueno, entonces tengo 2 a la cuarta por 3 cuartos, pues prácticamente 2 al cubo. Y 5 a la cuarta por 3 a la 3 cuartos me da 5 al cubo. Y si desarrollamos esto, pues es 8 a la 125. Si cumple, y ahora me dice, pues exprésalo como si fuera un logaritmo. Me fijo aquí en la base. Aquí en la base, pues es esta que estamos viendo, 625 sobre 16. El resultado aquí es 8 sobre 125. Y todo esto me va a dar el exponente. Acuérdense que los logaritmos realmente son exponentes. Entonces, el exponente que necesitamos es 3 cuartos. Muy bien, entonces ahí tenemos esta. Ahora, ahora vamos a hacer lo inverso. Ya que una vez que pasamos de la forma exponencial a la forma logarítmica, ahora lo que nos pide IRA es que nos den la forma logarítmica y quiere que la pasamos a la exponencial, pero hay una regla muy sencilla. Creo que esa regla es muy popular en YouTube. Me dice, el logaritmo base 3, haces el logaritmo base 3 de 27 es igual a 3. Pues lo único que tengo que hacer es recordar que 3 al cubo me da 27. Entonces, yo lo voy a escribir de esta forma. 3 a la 3, 3 a la 3 es igual a 27. Y como podemos ver, es cierto, ¿verdad? Luego, en esta otra, recordamos la forma, así como si fuera es un ciclo. Entonces me dice 4 a la menos un medio, dice que es un medio. Bueno, pues vamos a ver si es cierto. Entonces, yo esto lo puedo escribir como ¿quién? Como un cuarto elevado a la un medio. Y vean que
Raíz cuadrada, raíz cuadrada de, bueno, se lo puedo volver, todavía lo puedo escribir así. Entonces, pues si le saco la raíz cuadrada a un cuarto, pues me queda que efectivamente un medio es igual a un medio. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Vamos bien? Todo bien. Muy bien. Entonces, pues ya, estos serán los más representativos. Como pueden ver, podemos irnos del dominio al contradominio y viceversa. Ahora vamos a ver algunas expresiones para empezar a aplicar, y ver cuál es ahora sí que en matemáticas, pues es que no esta es una herramienta muy valiosa. Digo, es muy valiosa cuando no existían las apps. Entonces, los que estudiamos en aquellos tiempos, dicen, hace muchos años, yo soy egresado de esta gloriosa universidad acá en la UAM, Azcapotzalco, hace como 30 años, jóvenes, entonces, imagínense, muchas de las cosas que ahorita ya prácticamente ya prácticamente ya nadie la recuerda. Imagínense, yo estudiaba cuando estaba de moda Soda Stereo, y ahorita pues hay otros cantantes. Entonces, las calculadoras era, así se los comentó, jóvenes, era un lujo tener una calculadora y eran carísimas, eran muy costosas y eran las famosísima serie Casio, no recuerdo la serie, pero era la 500, era entre la 400 y la 500 FX, y era una máquina, pues, muy codiciada entre los estudiantes. Yo iba a decir que la traía, pues, ahora sí, traía como 5 o 6 jóvenes ahí que lo acompañaban, nada más para poder operarla. Entonces, imagínense qué tiempos aquellos. Ahora yo sé que las aplicaciones ya son diversas, creo que el Photomat es más popular, pero hay versiones ya para como apps, como Madway y hay otras más. Entonces, imagínense que en esos tiempos, entonces, todo estar así como decían, era un regalo aprenderlos. Nosotros tenemos que aprender muy bien los logaritmos para poder hacer algunas operaciones muy complejas. Muy bien. Entonces, nos dice de los ejercicios de la 29 a la 36, y describe a cada una de las siguientes expresiones como logaritmo de una sola expresión. Todo aquí lo único que tenemos que es reescribir. Esa es la palabra correcta. Por ejemplo, yo me fijo en el operador, en el signo, en el signo enlace. Entonces yo lo que tengo el signo enlace, tengo pues una resta. Si nosotros vamos a la tablita de las operaciones, entonces una resta, pues es prácticamente es una división. Entonces, esta la pueden tener ahí a un ladito, y ya después después de tanto verlo, uno se la aprende de memoria. Entonces tengo solamente el logaritmo, y las expresiones tengo x más 1/x. Entonces, esta es la división, es decir, la división le pertenece al argumento del logaritmo. Y ya ahí se queda. Entonces, de aquí puedo pasar hacia acá y viceversa. Depende de lo que estemos resolviendo. Aquí tenemos algunas operaciones combinadas en el ejercicio 31. Entonces, esta operación, vean que yo eh, tengo este número que realmente es el exponente de cada uno de los logaritmos. Entonces vamos a reescribirlo nuevamente. Por ejemplo, para la primera término, el primer monomio, tengo el logaritmo de x al cuadrado. Voy a reescribirlo porque está muy cursivo. X al cuadrado. Luego, voy a dejar un signo más y lo voy a reescribir como el logaritmo de y a la menos 3. Y que está es el último término, lo escribo como logaritmo de t a la cuarta. Entonces aquí, esto lo dejo igual, no hay ningún problema, pero este sí lo puedo reescribir
de la siguiente forma. Hoy estoy ocupando las leyes de los logaritmos, pero de los exponentes, ya nada más aplico. Ahora, vean que todos tienen el mismo logaritmo, que es el logaritmo base E, o logaritmo neperiano. Y me dice que esto es una que es una suma, pero yo la puedo representar como si fuera una multiplicación. Entonces tenemos x cuadrada, t cuadrada, sobre y al cubo. Entonces vean cómo esta expresión es muy compleja para evaluarse. Pero vean cómo en su contraparte, cómo la puedo simplificar, pues haciendo nada más sumas y restas. ¿Ya vieron? Esto, para evaluarlo, necesitaríamos hacer varios cálculos, pero vean, en su parte logarítmica es muy sencillo. Muy bien, ahora vamos a hacer otra por acá. Esta expresión es de las mismas, entonces, pues hay que reescribirla en su forma más, es en la forma más simple. Ahora vamos a reescribirla en la forma original. Entonces, por ejemplo, logaritmo de x cuadrada más, ahí está, no agarré bien esto. Entonces, logaritmo, tenemos de 3 a la x, este ya parece una función, y luego lo que yo tendría aquí, me conviene hacer es poner una suma, y luego reescribir esto como 1, para no escribir tanto, x más 1 al cuadrado, ¿sale? Todo lo que quiero hacer es prácticamente buscar la forma comparta. En muchos libros viene como su forma comparte y luego esta viene, los pueden dar la forma comparte y luego les dicen que hago la forma pues extendida. Depende de cada autor. Pues esto ya es una sola suma, ya es una sola expresión. Entonces todo esto lo vamos a dejar así. El argumento, todo lo multiplicamos y esto tenemos un 3 a la x. Esta función es bastante interesante. A ver, hay que graficarla para ver la forma. X más 1 al cuadrado. Entonces ven que pues el argumento no es nada sencillo, pero sin embargo, hasta en su forma extendida, esta X muy seguramente de aquí se tiene que igualar con algo para encontrar este exponente, porque es un exponente dentro de otro exponente, sería un exponente anidado. Bueno, esta última 35, vean que aquí tenemos dos logaritmos. Entonces tenemos el logaritmo este no hay que hacerle nada, lo bajamos tal cual. Lo único que podríamos simplificar sería este otro logaritmo y al cuadrado de menos 3. Y hasta ahí se queda. ¿Por qué razón? Porque las bases de y eso se queda así. ¿Por qué razón se queda así? Porque las bases de los logaritmos, vean que son diferentes. Solamente las puedo unir si nuestras bases fueran iguales. Y luego este 3 pues este 3 no está faltado por el logaritmo, entonces la única forma de reescribirlo sería de esta forma. Aquí como pueden ver, pues no ganamos mucho, porque esa sería la forma comparta, más bien la forma comparta y esta sería la forma extendida, pero pues aquí yo no veo ningún cambio. Bueno, entonces ahora vamos a hacer esto. Ya de ahí ya de ahí tenemos casi todo. Ahora lo que nos queda hacer es pues, resolver las ecuaciones, las famosas ecuaciones logarítmicas. Entonces nos dice de los ejercicios 37 al 50, dice resuelva para X las siguientes ecuaciones sin usar tabla calculadora. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, pues es ocupar las leyes de los exponentes. Entonces acuérdense que yo cuando tengo el signo menos, el signo de enlace menos, realmente lo que tengo es pues una división. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, el logaritmo, tomo mi primer argumento, y luego tengo el otro. Y ahí se queda, luego es igual al logaritmo de base 2.
Ahora, yo sé que la base, para poder resolverla, pues tengo que conocer la base del logaritmo. Entonces, la base del logaritmo, es decir, ahora sí, por eso se llama función inversa, pues es el exponencial. Entonces, la exponencial simplifica a los logaritmos. Entonces, estas funciones, como son inversas, se simplifican y lo único que me queda es 10x más 5 sobre 4 menos x es igual a 2. Entonces, vean que esto es una función algebraica, muchachos. Bueno, jóvenes, esta es una función algebraica, digo porque como se va a compartir, entonces mejor jóvenes. Entonces pues nada más lo operamos tal y como está. Ya esto lo simplificamos, son lo de 4 menos x es una ecuación lineal. Esto nos da 2 por 4, 8 menos, esto me da menos 2x, simplificamos, esto me da 10x, esto tengo 2, esto sería 12x, y luego tenemos 8 menos 5, 8 menos 5 me daría 3, entonces x es 3 sobre 12, 3 sobre 12, esto lo simplificamos como 3 por 1, y esto como 4 por 3, entonces prácticamente quien hace válida, ay, quizás se me deformó la X. Quien hace válida a la función, pues es un cuarto. Ahí está. Esto es quien hace válido a esta función. Inclusive lo podríamos comprobar. Por ejemplo, esto que tenemos aquí nos dice que es igual a lo que está por acá. Entonces decimos, tenemos 10 sobre 4. Entonces son 5. Son 5 medios más 5. Luego lo que tenemos aquí sería 4 menos un cuarto. Y esto dice que tiene que ser, si no nos equivocamos, si no me equivoqué, voy a simplificar. Esto es 10 cuartos. La mitad de 10 es 5, la mitad de 4 es 2. Esto nos daría ese resultado. Entonces, hay por ahí que me ayuden. ¿Cuánto es 5 medios? 5 medios más 5 serían 7 medios, ¿no? Perdón, son 7, 5. ¿Cuánto es eso? ¿Así me puede ayudar? Vamos a ver si es cierto que es esto. 7 medios. Son 7 medios, ¿verdad? Son 7 medios. Y aquí, 4 menos un cuarto, por favor. Quince cuartos. ¿Mande? ¿6 15 cuartos? cuartos. 15 cuartos. Muy bien, entonces vamos a hacer la simplificación por acá. Esto es 7 medios por 15. Ah, caray, esto está muy raro. Son 7 medios por 15 cuartos. ¿Quién sabe si va a quedar? Pues, porque no, yo creo que no. A ver, esto es 15 cuartos. Tenemos que poner 7 por 4. Y creo que no por ahí. A ver, chequen por ahí porque creo que esto no es cierto. Ah, Arriba puse, bueno, le dije mal el dato. el de arriba no es En el este. de 7 medios son 15 medios. Ah, ok. Aquí son 15 medios. 15 medios Ajá. y aquí son 15 cuartos. Sí, ahí está bien. Ah, pues entonces vamos a borrar esta parte. Sí, porque así como que tenía cara de como que no, como que no nos iba a salir. Entonces tenemos 15 medios, de lo que tenemos que multiplicar es 4 por 15, entonces aquí los 15 se van, 4 entre 2 es 2, y efectivamente el logaritmo de 2 es logaritmo
Entonces, la X efectivamente satisface a la ecuación. Yo les recomiendo, jóvenes, a pesar a pesar que nosotros nos da la solución, es un buen ejercicio comprobarla. Ahora vamos a hacer esta otra. Vamos a ver qué nos solicita. Bueno, en el lado izquierdo, pues no tenemos nada que hacer más que reescribir la función. Ahora, aquí está el logaritmo, pues lo bajamos tal y como está. Aquí vamos a aprovechar la propiedad, que va a ser el logaritmo de 2 al cuadrado. Y aquí lo que tendríamos es el logaritmo de 16. Pues lo puedo expresar como 1/16 a la 3 cuartos. Bueno, entonces aquí vamos simplificando lo que se pueda. Entonces, logaritmo de 3 es 3. Esto es 2 a la 2, pues es 4. Entonces, logaritmo de 4. Aquí tenemos un signo menos. Y ahora tenemos un 16avo. Lo podemos expresar como 2 a la cuarta, que es 3 cuartos. Entonces, 4/4 me da 1. Y esto me va a quedar, esto me queda 1/8. Entonces, aquí me quedaría logaritmos de 1/8. Muy bien. Y ahora, como todos son números, ahora sí, y todos tienen el mismo logaritmo. Entonces aquí yo tendría el logaritmo de 3/4. Y aquí, a ver, esa es una suma. Esta es una suma. Lo que tendría aquí es una división. Entonces esto entre 1/8 sale. Entonces el logaritmo de x es igual a todo esto. Entonces vamos a simplificar lo que se pueda. Entonces aquí yo tendría 3/4. Y aquí tengo 1/8. Entonces lo que hacemos aquí es que multiplicamos. Creo que este número se va a hacer grande, porque va a ser 3/4. Aquí tendrá 1, 3/4. Si no, de todos modos va a quedar un número muy grande. 3/4 son 12. 12/8, ¿cuánto es, jóvenes? Por ahí, por favor. 96. 96, ok. 96. Entonces, sacamos como son logaritmos naturales, sacamos la función inversa, que es el exponencial. Entonces, nada más decimos que x es igual a 96. Entonces, 96, este 96 es igual a lo que está aquí. Y es quien satisface a la ecuación. Digo, esto, pues ya vimos que efectivamente es 96. Entonces ya no hay necesidad de comprobarlo. Ahora vamos a hacer esta otra operación. Esta otra operación, por ejemplo, la 43, las tomar al azar en la 43 y la 45 son logaritmos neperianos o de base. Estas son logaritmos base 10. ¿Sí se acuerdan que al principio habíamos comentado que si el logaritmo no tenía la base, perdón, no tenía, sí, la base? Entonces nosotros suponíamos que tenía base 10. Es como cuando tenemos el radical de la raíz cuadrada, no lo escribimos. lo- Nosotros ya tenemos esa convención de que ese cuadrado lo vamos a escribir. Entonces aquí, pues hacemos lo mismo. Esto realmente tendría un 10 en cada uno de ellos, pero como no lo escribimos, suponemos que son 10, ¿vale? Bueno, entonces la primera sección de la izquierda es el argumento 2x más 1. Y aquí tenemos este otro que es 3 menos x, ¿sale? Y todo esto dice que es el logaritmo de 5. Entonces lo que hacemos ahora, pues es que todo lo vamos a elevar a la potencia 10. La potencia 10 simplifica a la expresión y lo único que nos queda es 2x más 1, 3 menos x, y esto nos queda simplemente como 5. Entonces ven que esta es una función pues algebraica,
Y esta ya nosotros la sabemos hacer en el curso de métodos 1. Entonces esto me queda tal y como está. Y esto es 15 y esto es menos 5 menos 5x. Entonces tenemos 2x, y aquí tenemos menos 5. Entonces esto es 7x. Aquí tenemos 15 menos 1, nos está dando 14. Y aquí vemos rápidamente que va a ser 14 sobre 7 y esto nos da 2. Entonces, ¿quién satisface? Quien satisface la ecuación es el número 2. Aquí para hacer la simplificación, pues tenemos que hacerla, pues vamos a hacerla si no tenemos tiempo. A ver. Si no nos equivocamos en nada, nos tiene que dar lo mismo. Entonces aquí tenemos logaritmo de 2x, entonces 2 por 2, 4 más 1 son 5. Y luego esto es logaritmo de 3 menos 2, pues es 1. Luego dice que esto es logaritmo de 5. Entonces, acuérdense que por las propiedades, esto es realmente una resta. Esto es una división, perdón. La resta es una división, entonces decimos que 5 entre 1 es logaritmo de 5. Entonces, logaritmo de 5 es igual a logaritmo de 5. Entonces, efectivamente, x2 es la solución. Preguntas, jóvenes. ¿Todo claro? Sí, profe. Pues como pueden ver, pues es bastante mm, sencillo resolver. Lo que cuesta a veces un poquito, digo, yo también les confieso mis pecados. Yo también cuando estuve del otro lado, cuando fui estudiante, decían, ¿y qué es eso de los logaritmos? Y uno así como que... Pero después de acostumbrarse a la nomenclatura, pues uno ve que son unas herramientas muy poderosas y eso nos resuelve rápidamente las cosas. Entonces, miren, les voy a compartir la vista de nuestra aula para que vean las actividades que tenemos que entregar ya. Los que ya se adelantaron, ahora sí que ya empezaron a revisar el material. Pues ahora sí, excelente. Entonces dejen ver por acá. Ya tenemos. Pues vamos a habilitarla. Y para esta semana, que es prácticamente ya la última del trimestre, pues tenemos dos actividades, ¿sale? Tenemos actividades, una de ellas es la actividad de la semana, que son los logaritmos. Es recomendable que vayan ustedes revisando el material. Yo sé que a ustedes les gustan las actividades automatizadas porque de lo que he estado así escuchando a sus compañeros de cursos pasados, pues creo que son una de las que más les gustan. Creo que ellos se sienten un poquito presionados por el tiempo, pero lo que me han comentado ellos, diciendo, pues pónganos, profe, unas actividades similares. Entonces yo los escucho y todas las sugerencias poco a poco vamos, o sea, con su retroalimentación, vamos mejorando nuestra aula. Entonces yo les recomiendo que hagan esos programas. Cualquier duda, pues estamos abiertos en el WhatsApp. Y luego viene un segundo parcial. ¿Cuáles son los temas que vamos a revisar? Pues son prácticamente las operaciones con funciones y esta última sección, que son las funciones trascendentales, así también se lo conoce, o que son funciones logarítmicas y exponenciales. Y después yo creo que tengo la fecha para el examen global, entonces ya nada más se las confirmo y estas solamente va a ser un día, yo los voy a estar recordando por el WhatsApp, por el grupo,
el día que se va a habilitar solamente es un día a la semana, así lo recomienda la Coordinación de Servicios Escolares. Entonces yo con antelación para que ustedes se programen y tengan todo ese día. Ahora, pregunta, yo sé que muchos van a decir, oiga, ¿y tengo que hacer global? No. Si ustedes están conformes con su calificación, vean que ahorita yo les estoy ya enviando ya en las últimas semanas lo que acostumbro es irles enviando la calificación, es irles enviando el corte de calificaciones para que ustedes vayan viendo cómo van. Si yo tengo algún error de que por un error de dedos se me omito una calificación o escribo una por otra, es muy buen tiempo para que ustedes me digan, oye Martín, aquí te hago una observación, yo tenía tal calificación y tú me pusiste otra, o simplemente no me calificaste. Entonces yo por eso se las voy enviando para que ustedes revisen. Si ustedes dicen en el último corte, yo estoy de acuerdo con mi calificación, entonces no hacen el global. Pero nomás yo único que les recuerdo que es que el global es un punto sobre su calificación. Entonces vayan meditándolo. De todos modos, si hacen el global y no les va tan bien, no pasa nada porque al menos se tienen que llevar algo de esta calificación, pero ustedes tienen todo su derecho de presentarlo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta por ahí. Digo, estas son de las más comunes. ¿Alguna pregunta por ahí, jóvenes? No, creo que la que ya tenía ya la respondió. Muy bien. Bueno, jóvenes, pues ahora sí, fue un gusto, digo, no terminamos, todos terminamos, pero por alguna razón, pues no, sus compañeros no pueden asistir, pero pues ahora sí, yo les doy las gracias de pues haber estado aquí, pues en este trimestre, que estuvo un poco raro porque tuvimos vacaciones de diciembre y parece que fue como un semestre, ¿no? Pero entonces generalmente los trimestres son muy cortos, pero este es el largo por las vacaciones. Pues muchas gracias, muchos por su paciencia. Cualquier cosa, pues estamos al pendiente. Acuérdense que los que tengan, pues por ahí alguna actividad, pues atrasada o algo, estamos para recibirlas, la profesora Jennifer y un servidor hasta el 4, hasta este viernes, 4 faltando 5 minutos antes de que termine el día. Y esto es con la finalidad de que yo tenga los cortes y ya cada quien me diga si ya hace o no su examen global. Pues muchas gracias, muchos éxito. Yo sé que esta semana es pesada, es complicada, porque otros de mis compañeros pues les están pidiendo actividades, entonces vamos a demostrar por qué somos UAM, que somos Panteras Negras. Y ahora sí, jóvenes, todo el éxito del mundo. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta luego y estamos en contacto. Pues muchas gracias, profe, por todo. Hasta luego.